Muy bien, entonces con este 9 ¿de dónde sale? Sale de restarle a este 8 ese 11 que sería la media poblacional y luego elevarlo al cuadrado. Si solo hago la resta me da un número negativo porque 8 menos 11, 8 que es x, menos 11 que es la media, me da 8 menos 11 menos 3. Menos 3 sería el valor si no estuviera al cuadrado, pero como está al cuadrado sería 9. ¿Por qué lo elevamos al cuadrado? Como les decía, si se deja negativo, unos van a dar negativo y otros positivos, y al final se van a compensar y va a quedar 0 en la suma y no podríamos obtener lo que queremos. Muy bien, con esto aquí a un costado vemos que tenemos la media poblacional. ¿Cómo se calcula? Como es la población, perdón, la media poblacional mu, entonces vamos a sumar todos los valores de x, que es este resultado 66, ahí lo tenemos, entre n mayúscula, que es la cantidad de empresas, y eso me da 11.000 dólares, que es la media poblacional. Si fuera una media muestral no vamos a utilizar esta simbología, vamos a utilizar x minúscula y aquí n minúscula, pero ahorita de momento sí estamos con poblacional. Para la desviación estándar necesitamos estas desviaciones, sumarlas y luego dividirlo entre el total de la población. Le sacamos raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar o desviación típica poblacional. 160 entre 6, eso nos daría lo que es 26.66. Y si a 26.66 le sacamos raíz cuadrada, nos da 5.1639 y todos esos decimales. Cuando tenemos un resultado con muchos decimales, solo utilizamos los más significativos. Pueden ser 2, pueden ser 3 o cuanto mucho 4 decimales. Pero en este caso he puesto todos los resultados solo para tener una referencia. Ok, entonces esa sería la forma de obtener la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Fíjense que hemos hecho esto sobre la población. Este es el verdadero parámetro, el 11.000 que es la media y la desviación típica que es 5.16. Son los valores poblacionales. Cuando se hace por medio de muestras, la estimación no nos van a dar estos valores. Nos van a dar valores, pueden ser cercanos o alejados, dependiendo de qué tan representativa sea la muestra. Pero eso es lo que vamos a hacer en los demás literales. En el literal B nos pedían calcular cuántas muestras de tamaño 3 son posibles obtener. Eso se hace si lo hacemos con la forma de reemplazamiento, es decir, que saco la primera muestra y después la vuelvo a introducir para obtener una segunda y lo mismo para una tercera y así hasta obtener toda la última. Entonces se utiliza el combinatorio, que es combinar n mayúscula con n minúscula. Tenemos del total de población 6 y yo quiero muestras de tamaño 3, entonces el combinatorio de 6 con 3 es el total de muestras posibles que se pueden obtener y van a ser 20 muestras. De una población de 6 unidades y yo quiero muestras de 3, de tamaño 3, entonces hay 20 combinaciones que me van a generar muestras distintas, 20 muestras distintas. Por ejemplo, aquí en esta tabla, que es el literal C, yo ya sé que me va a dar 20 muestras distintas. Entonces, en esta tabla, cuando me pide detalle todas las muestras posibles de tamaños 3 y los promedios, lo primero que voy a hacer es presentarles algunas combinaciones, 10 si se fijan, para ser exacto 10, pero son 20. Entonces aquí solo les estoy mostrando la mitad. Más adelante vamos a ver todas, pero solo para explicar tomamos esta fracción o esta porción. Como las muestras son dependiendo de las empresas que tenemos, tengo la empresa
E con la empresa F y con la empresa G. Esa muestra de 3 empresas es una de las 20 posibles que se pueden obtener. Otra muestra posible es E con F con H. Y si se fijan, en la primera columna solo aparece en E porque lo que estoy haciendo es combinar la empresa E con todas las demás posibilidades. Entonces E con F con G, E con F con H, E con F con I, E con F con J. Allí, si se fijan, agotamos las combinaciones que llevan E, F, y luego de F abarcamos las otras diferentes, las G, H, I y J. Luego vienen E con G con H, E, G, I, E, G, J. Luego E con H con I, E con H con J, E con I con J. Y ahí tenemos todas esas posibilidades. ¿Cuáles son las restantes? La muestra tipo la 11, la 12 hasta la 20. Sería un buen ejercicio poner pausa de este video y hacer las restantes para ver si podemos obtener las otras 10 que faltan. Y si no, pues más adelante vamos a tener todas. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos, ahí podemos observar que E está fijo y va variando las demás en cada columna hasta obtener todas las que queremos. Y ahí, si se fijan, la 11 y la 12, la fila 11 y 12 aparecen para que veamos que a partir de ahí empieza, porque ya agotamos que la primera sea con todas las demás posibilidades. Ahora empieza F con las demás combinaciones, F con G con H. Este tipo de muestreo no admite que sea distinto, por ejemplo, que F vaya aquí primero y después E y después G, porque sería la misma combinación, ya que son las mismas empresas. El orden no importa. Cuando el orden sí importa, entonces ya la muestra F, E y G sí sería una distinta, pero la permutación de cambiar estos tres de orden, lo que nos da son permutaciones diferentes, pero que al final significan lo mismo. Por tanto, el orden aquí no importa porque se trata de empresas. No importa el orden en el que yo las presente, es una combinación y todas esas combinaciones, no importando el orden, serían la misma. Entonces, por eso no van a ver que esta combinación se repite solo cambiando el orden, porque el orden no importa, insisto. Muy bien, entonces ahí, siguiendo con la idea, después vamos a ver las restantes que faltan. Van a tener acceso a ver toda la tabla, pero ahorita para hacer lo otro que me piden de esto, detalle todas las muestras posibles de tamaños 3 y los promedios, aquí a la par vamos a poner los datos de la muestra. Fíjense bien, en estas columnas, datos de la muestra. Esto significa que estos valores 8, 6 y 5, ¿de dónde salen? Pues salen de, por ejemplo, E. ¿Se acuerdan en la primera tabla que nos dicen que E tiene un ingreso de $8,000? Pues eso significa este 8. Luego F tiene un ingreso de 6,000. Y por último G un ingreso de 5,000. Con estos datos vamos a calcular la media muestral de esta muestra, valga la redundancia, de la muestra 1, es decir que 6.3333, ¿de dónde sale? Sale de sumar 8 más 6 más 5 y luego eso dividirlo entre 3 porque el tamaño de la muestra es 3. Luego este 8.6667 sale de sumar 8 más 6 más 12 y dividirlo entre 3. Y así para el resto, todo esto. Cada uno de estos son las medias muestrales de cada una de estas muestras. O sea, veamos nuevamente que aquí nos sirven el nombre de la empresa solo nos sirven para hacer las combinaciones.
pero ya la variable ganancias es a partir de la cual vamos a hacer el promedio, que son estas medias. Porque a estos que son números, letras, perdón, no le puedo calcular una media. Luego vamos a calcular, aprovechando la tabla, la desviación estándar. La desviación estándar sale de sacar la desviación típica de esto. Es decir, a 8 le resto 6.33, lo elevo al cuadrado y luego lo sumo con 6 menos 6.33, lo elevo al cuadrado y le sumo 5 menos 6.33 al cuadrado y eso lo divido entre 3 menos 1, que es este valor. Y esta otra desviación que estamos calculando acá, lo vamos a ver al final. Porque lo que debemos de ver es que aquí estamos restando. Esta es la desviación estándar de la muestra. Pero esta es la desviación estándar que a partir de las medias muestrales le estoy restando la media poblacional, que es 11. Ya no estoy diciendo 8 menos 6.33, 6 menos 6.33, 5 menos 6.33, sino que lo que estoy diciendo es a este valor 6.33 le estoy restando 11, que es la media poblacional. Luego a 8.66 le estoy restando 11, que es la media poblacional. Entonces, y el resultado lo estoy elevando al cuadrado. Eso sería esta columna. Bueno, aquí podemos ver la tabla completa y aquí lo que vemos son las 20 muestras posibles, las 20 combinaciones, las medias muestrales, la suma de las medias muestrales, la desviación estándar, que es la desviación en cada una de estas muestras, y luego aquí con esto vamos a calcular la desviación típica de toda la utilizando de referencia a la media poblacional a partir de las medias muestrales, que son 6.33 menos 11 al cuadrado, y eso sucesivamente lo sumo y ya me da este resultado, que solamente es la suma para sacar el valor de la desviación como dice ahí. A esta columna le vamos a conocer como error estándar de la media. Fíjense bien, error estándar de la media, que es un concepto que vamos a introducir en este momento. Bueno, ahí se pasó, pero con estos valores, fíjense, tenemos 106.000.6667. Con esto vamos a obtener el error estándar de medias muestrales, que es lo que nos pide el literal D. Obtenga la desviación estándar de medias muestrales. Fíjense bien, son dos formas que nos lo pueden decir. Pueden decir, obtenga la desviación estándar de medias muestrales, o nos pueden decir el error estándar de las medias muestrales, que es como dice acá, error estándar de la media muestral. Y para eso pues tenemos sigma sub x barra, porque es a partir de la media, de esta columna. A eso lo que se va a hacer es raíz cuadrada de las desviaciones de las medias muestrales menos la media poblacional. Regreso acá para que lo veamos, que es la suma dividido entre el total de muestras, que es 20. El total de combinaciones de muestras posibles, que son 20, que ya lo vimos de dónde salió este 20. A eso le llamamos error estándar de las medias. Y eso sería en este caso 2.3094. Fíjense bien, hay otra manera de hacerlo. Que es a partir de la desviación poblacional dividirlo entre la raíz cuadrada de n.
del tamaño de la muestra es 3. Pero este sigma ya lo hemos calculado, fue lo primero que calculamos en el literal A. Muy bien, pero para poder hacer eso, primero vamos a hacer lo siguiente. Dice acá que necesitamos aplicar el factor de corrección de población finita. Nuestra población es finita porque sabemos cuántos datos son 6. Son infinitos cuando desconocemos el número total de elementos de la población. Pero en este caso que sabemos, podemos aplicar el factor de corrección finita, que sería la raíz cuadrada del cociente de arriba n mayúscula menos n minúscula entre abajo n mayúscula menos 1, y debe de ser menor. Dice acá que en el caso de que la porción de muestreo respecto de la población sea mayor a 5%. Eso. Pero, ¿cuál es la fracción, la proporción de muestreo? La proporción de muestreo se calcula con esta forma: n minúscula entre n mayúscula. Esa es una proporción, es la proporción de muestreo. La proporción de muestreo en este caso es 3, que es el tamaño de muestra, entre 6, que es el tamaño de la población, multiplicado por 100, me da 50%. Esto es mucho mayor que 5%. Entonces, sí se le puede aplicar el factor de corrección porque es mayor. Si fuera menor que 5%, entonces no es necesario aplicarle el factor de corrección. Para este caso sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Aquí regreso a la primera. Esta es la primera literal, solo para que veamos qué valor de sigma hemos calculado, que es 5.1639. Este lo vamos a utilizar para resolver este problema D, que es obtener la desviación estándar de las medias muestrales. En este caso tenemos que sigma sub x barra es igual a sigma poblacional entre raíz de n multiplicado por el factor de corrección, que es 5.16, el valor que teníamos entre la raíz de n por la raíz de 6 menos 3 entre 6 menos 1. Al hacer la operación de todo esto, nos da 2.3094. Si se fijan, y vamos a regresar a esta lámina, a esta, que sigma x barra es 2.3094. Si ustedes lo hacen, van a llegar a estos mismos resultados. Entonces son dos maneras de hacerlo, y ahí las tenemos. Por último, vamos a hacer el último literal que nos piden, que es obtener la media de todas las medias muestrales posibles. Las medias de las medias muestrales se representa como mu de x sub bar, mu sub x bar, y eso es lo que representa las medias muestrales. La media de medias muestrales. Media de medias muestrales. Que se nos quede. Media de medias muestrales. Por eso, media de medias. Media de medias muestrales. ¿A qué es igual? A la suma de las medias entre el total de medias. La suma de las medias, ¿de dónde sale? Sale de sumar. Voy a regresar a la tablita para que veamos esto. La suma de las medias muestrales, esto que está aquí. 220, aunque tiene .00, ya sabemos que solo es 220. No es 220.000, solo 220. Entonces 220 entre el total de muestras, que es 20. Y nos da 11. Si se fijan, nos está indicando que la media de las medias muestrales es 11, y 11 es la media poblacional. Por tanto, la media de las medias muestrales es un estimador insesgado de la media poblacional, que es una cuestión que vamos a ver cuando veamos la parte de estimadores, aparecer en la unidad 2. Por eso sería como un adelanto. Entonces ahí tenemos que se verifica que la media de las medias muestrales es igual a la media poblacional. Es una propiedad de insesgadez de los estimadores. Y ahí está, eso lo veremos luego. Para ir terminando con esto, eso ya no es parte del ejercicio, sino que es nada más conocer qué pasaría si de la
de las medias muestrales anteriormente calculadas en el ejercicio, nos piden, eso no nos lo pidieron, pero nos lo hubieran podido pedir. ¿Qué pasaría si nos piden que dibujemos o calculemos la distribución de las medias muestrales aplicando la probabilidad que le corresponde a cada una de las muestras? Entonces para eso está esta tablita. Si se fijan en esta tablita, lo que hemos hecho es colocar todas las medias muestrales una tan sola vez, pero aquí hemos puesto en frecuencia absolutas cuántas veces aparece cada una de estas medias. En la tabla grande voy a regresar nuevamente. Aquí tenemos todas las medias muestrales, pero si se fijan aquí tengo 6.33 una vez y ya no vuelve a aparecer. Luego, uno que sí aparece es este 10, por ejemplo. Este 10 está aquí y está nuevamente aquí. Se repite. Entonces, lo que hacemos es agarrar una tan sola vez cada uno y si se repite lo tomamos como frecuencia absoluta. ¿Qué es esto? El 6 solo aparecía una vez, pues entonces aquí solo le ponemos 1. Y el 10 que aparecía 2 veces, aquí aparece 2. Y así para el resto. Vemos que al sumar todos estos, las frecuencias absolutas nos da el total de muestras que teníamos, que es 20. Entonces, lo que hacemos es repartir cuánto le corresponde a cada uno de estos entre el total. Como recuerden que solo tenemos 20 muestras y cada una de las medias aparece una. Vamos a asumir que cada una aparece una vez. Esta que aparece una sola vez sería 1 entre 20 y por eso tiene 0.05 de probabilidad, que es lo que le correspondería aparecer. Todas estas que tienen 1, todos los unos tendrían 1 sobre 20, que es la probabilidad o frecuencia relativa. En cambio, el 10 que tiene 2 sería 2 entre 20, que es 0.1. Lo mismo para el 11 y para el 12, que aparecen 2 veces cada uno. Entonces su probabilidad es 0.1. Luego de hacer la tabla de distribución de frecuencias utilizando la probabilidad de cada una de las muestras, nos pueden pedir que dibujemos esto. Para dibujarlo, bueno, ahí vemos que, ¿de dónde salió? Para dibujar esto, por ejemplo, ahí están las que tendrían mayor altura, serían los que tienen 2. Los que tienen 1, pues sería una altura más baja. Y al querer dibujarlo, les pongo aquí la tablita y la distribución quedaría de esta manera. Estos puntitos son todos los que tienen 1 y esos son los que tienen de frecuencia 2. Por ejemplo, aquí, aunque no aparece, aquí estaría como el 6.33, que sería este. Luego el otro sería 7.66, este otro puntito, 7.6667 y así sucesivamente. Este sería el 10, aquí 10, que sería este que está acá, y así sucesivamente. Entonces, esta sería la forma de la distribución. Vemos que tiene forma de campana, pero tiene 3 picos y esto tiene que irse mejorando a medida que el tamaño de la muestra aumenta a una sola punta. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos el teorema del límite central. De momento eso sería, digamos, lo relevante de la clase, y si hay preguntas pues las pueden hacer ustedes en el foro de consultas.